si tal cosa que cuando callas te ves mucho más hermosa, mujer espiga. Del libro Vindictas, escrito por cuentistas latinoamericanas, editado por la UNAM, leeremos el prólogo titulado Exhumar la luz. Este prólogo procede de una conversación vía Zoom que tuvo lugar el día 21 de agosto de 2020 desde Madrid y Ciudad de México, conversando Socorro Venegas en la voz de María Elena Rincón Gerardo y Juan Casamayor en la voz de Rosa Margarita Carballar Fuentes. Hacer este libro ha sido una oportunidad extraordinaria para ir creciendo en nuestro conocimiento de la literatura latinoamericana, escrita por mujeres. La pandemia nos puso a investigar y a leer quizá con más terquedad, sorteando las bibliotecas y las librerías de viejo cerradas. Vindictas es también una larga conversación atravesando un océano y jornadas de intenso trabajo intelectual y emocional. Un trabajo que ya anuncia sus frutos. En otro momento has hecho el símil con el Decamerón, pues es cierto que hemos vivido prácticamente confinados y compartiendo historias. Por eso me parecía fundamental que el prólogo reflejara el diálogo sostenido en este tiempo tan excepcional. Empecemos con esa decisión tuya de asumirte como antóloga junto conmigo en esta compilación de cuentistas latinoamericanas, Vindictas. Empecemos con este viaje en el tiempo y en el espacio. Ha sido un placer trabajar contigo, con un equipo maravilloso y con la red de corresponsales constituida por escritoras y profesoras jóvenes que nos han allanado e iluminado el camino. Además, el objeto de la antología era descubrir escritoras. Por tanto, gracias a la lectura de todas ellas y a nuestros encuentros, se ha borrado la distancia. Como ves, solo me puedo considerar antóloga. Este diálogo se ha extendido de febrero a septiembre del 2020. El proceso de leer casi adictivamente ya había comenzado en 2019, pero durante estos meses intensificamos una metodología semanal de deliberación e intercambio de opiniones y reflexiones sobre nuestra lectura, con sus hallazgos y sus sorpresas. Todo ello ha sido la savia de este libro. Uno de los aspectos más importantes del método de trabajo fue tejer una red de corresponsales formadas por escritoras, académicas, especialistas, voces con las que pudiéramos espejear desde distintas latitudes y hablar de nuestras madres literarias. Buscar esas voces tutelares, trazar una genealogía indispensable para volver a mirar el canon literario del siglo XX, del que ellas están ausentes. Es la manera como trabajamos en la colección de novela y memoria, Vindictas, de la UNAM,
de donde toma su nombre esta recopilación de cuentos. Y no deja de asombrarme lo que ocurre cuando preguntamos, ¿a qué autora latinoamericana del siglo pasado te gustaría volver a leer? Si hacemos un esfuerzo y vamos atrás en nuestra historia lectora, todos tenemos libros en la oscuridad, que ya es imposible conseguir y quisiéramos que se rescataran. Hasta ahora no he encontrado a alguien que no me diga al menos el nombre de una autora que, pese a la calidad de su obra, solo es conocida por unos pocos. Vindictas es dar paso a la luz para que nos revele a esas autoras que injustamente no fueron publicadas o reeditadas y quedaron en el olvido. Es un esfuerzo de memoria colectiva en el que se requiere para traerlas de nuevo ante los ojos de los lectores. Se trata de interpelar al diálogo. Desde el principio teníamos las ideas muy claras de cómo debíamos sortear algunos obstáculos y cómo llegar a algunos destinos. En cambio, nos hemos enfrentado a dificultades que tienen que ver con los criterios de la edición y el concepto mismo de realizar una antología de cuentos. No solo se trataba de iluminar a escritoras que estaban absolutamente en la periferia por ser mujeres, sino también por ser cuentistas. Nuestro debate acerca de esa noble realidad ha hecho factible el descubrimiento y una confirmación esperable. Por supuesto que había escritoras cuentistas. Es fundamental cuestionar y desestabilizar la convicción de que ya hemos leído a los mejores cuentistas latinoamericanos. Como en muchos otros campos, los lectores se han perdido ni más ni menos que la mitad de la creación literaria, concebida por la otra mitad del mundo. Se han perdido la mirada de las mujeres, su mundo interior contado por ellas mismas, escritoras que muchas veces no solo trabajaron el cuento, eran también autoras de ensayos, de crítica, de novelas. Hay varias poetas, creadoras en toda la extensión de la palabra, que si leemos sus semblanzas, veremos cuánto lucharon por construir su habitación propia en sociedades donde la invisibilización de las mujeres era la norma. Has enfrentado dos verbos importantes: desestabilizar y cuestionar, con un sustantivo: convicción. Este sustantivo pesa mucho como para modificarlo o transformarlo por sí solo. Hay que asediar con argumentos, que no son otros que las obras y las escritoras, a una convicción sin manifestar abiertamente a lo largo de más de un siglo. Un canon sujeto a un espacio heteropatriarcal blanco que fundamenta una mirada de leer excluyente y por tanto crea una invisibilidad. No estamos hablando simplemente de olvido. Para olvidar tiene que haber una voluntad de querer recordar. Y aquí no se ha querido recordar. Estamos frente a la invisibilidad. Estamos sin memoria. Me gusta mucho que hables de voluntad. Es una palabra que nos ayuda a entender por qué estas obras no son conocidas. Leer a escritores es mucho más importante. Así funciona el heteropatriarcado. Nos enseñaron que la voz masculina vale más,
Nos enseñaron que era normal publicar y reconocer más la escritura masculina. En cambio, leer a las escritoras representa un esfuerzo. Para empezar, hay que encontrar sus libros. Un proyecto como este, que busca reivindicar en primer lugar, significa la voluntad de encontrarlas, de leerlas. La voluntad de leer partiendo de ese esfuerzo es el hecho diferencial que nutre a una antología no solo de una sensibilidad, sino también de una rigurosidad y una falta de prejuicio a la hora de acercarse a la obra literaria. Venimos de una falta de profundidad lectora temible. Lo digo como lector, editor y filólogo. El resultado que genera esa irresponsabilidad no es únicamente un canon sesgado, sino perpetuado. Poco importa que su origen esté mediatizado por una tendencia ideológica, una metodología de trabajo o una sensibilidad académica. El síntoma es unívoco. No hay escritoras ni en la bibliografía primaria ni en la secundaria que hemos consultado. Contra esa convicción había que ir. Revisamos varias antologías canónicas de cuento hispanoamericano y latinoamericano del siglo XX. Antologías que tuvieron y tienen reediciones. La ausencia de escritoras es asombrosa. Pienso que al paso del tiempo, esos antologadores pudieron revisar, revalorar y rescatar lo que no habían visto en un primer momento. No existió esa mirada que las buscara. Ahora, pensemos si en verdad era tan difícil encontrarlas. Durante el proceso de trabajo en este libro, investigamos para construir la semblanza de las autoras. Eran editoras, profesoras de literatura, periodistas, algunas estudiaron posgrados en el extranjero. Se ve que con esfuerzos familiares importantes. Silda Cordoliani, por ejemplo, fue directora de Monte Ávila, la emblemática editorial venezolana. ¿De verdad era tan difícil encontrarlas? Imagínate todo lo que tuvieron que luchar en su campo de trabajo para dejar una huella que pudiera ser rastreada gracias a las escritoras e investigadoras que nos ayudaron. Una antología es una historia de ausencias. Vindictas no viene a ocupar todo un territorio, sino que es una señal a seguir. Vindictas pone sobre la mesa que durante décadas se ha antologado de espaldas a las escritoras. Mencionabas esas antologías que recorren Latinoamérica. No era suficiente y descendimos un escalón más. Consultamos diferentes antologías nacionales, temáticas especializadas en un género particular y siempre el mismo síntoma. Apenas incluían escritoras. Inmóvil Sol Secreto, María Luisa Puga. También él tiene miedo, pensó Díaz Grey al cruzar la calle. Unidos por el miedo sería tan melodramático como unidos por la culpa o por el remordimiento, pero mucho más verdadero. Cita de la novela Junto a cadáveres de Juan Carlos Onetti. Llegamos a la isla por la mañana. Siempre la llamamos isla, pero en realidad era una aldea, porque la isla era enorme y nosotros estábamos en una de sus puntas.
Había 40 casas, no nos habían dicho, 40, de las cuales una era una escuela abandonada. Había, nos dijeron, solo 2 niños y un adolescente. Los demás eran todos viejos, cansados, parecían sabios en su quietud amodorrada. Mujeres invisibles, gordas cuando rara vez salían, de aire latinoamericano, faldas floreadas, blusas a cuadros, risa fácil, murmullos, codazos. No vimos un solo vestido negro o miradas torvas, hostiles, herméticas, pero no hablaban con nadie. Cefalonia no fue nunca invadida por los turcos. A raíz de un terremoto más o menos reciente, casi toda la gente se había ido, y aunque nuestra aldea estaba completamente reconstruida, persistía un aire de catástrofe, de terror callado. Pero lucía valiente sus flamantes casitas horrorosas, sus caminos pulcramente pavimentados, invadiendo el cerro hosco y seco que enclaustraba un poco a la aldea. La electricidad llegaría en unos cuantos meses. Todo era nuevo y barato y contrastaba con las escasas embarcaciones de color azul cielo o de un blanco espeso lleno de grumos. Enfrente estaba Ítaca. Ítaca, decía Enrique, mirándolo con ojos entrecerrados por el sol. Ítaca. Repetía tanteando la salida de nuestra depresión. Y en el aire flotaba una música lastimera y los encerros de los corderos que parecían no llegar jamás a ninguna parte. Por todos lados se apreciaba el mar violeta, hinchado. No era triste, pero nos sentimos abandonados, olvidados para siempre y agobiados por nuestra decisión de quedarnos ahí, asidos de la mano, sintiendo desinflarse nuestra esperanza entre las miradas curiosas de la gente y el taxista, que creía más conveniente gritar sin soltar la portezuela de su auto a acercarse a la mujer que se esforzaba por oírle desde la puerta del café. Ya otros extranjeros habían venido, antes de nosotros, nos había comentado el taxista en el camino. Pero no era un pueblo de turismo. No había restaurantes ni hoteles como en Argostolión o en Sami. Ni los yates se acercaban a Fiscardo. ¿Para qué? No había nada. Con todo, este grupo de extranjeros volvía cada año en el verano y siempre ocupaba el faro abandonado que quedaba un poco apartado de la aldea. Eran jóvenes americanos, creía el taxista en su italiano atroz. Pero nosotros tampoco hablábamos, de manera que ahí nos entendíamos con gestos y miradas, fingiendo comprender antes de tiempo. Extranjeros, en fin, ellos los mismos siempre, ellas distintas cada vez. Pero los extranjeros. Se alzaba de hombros el taxista. En el pueblo los aceptaban bien. Habían ayudado a apagar un incendio. A veces trabajaban en la colecta de aceitunas a cambio de comida porque eran pobres. Se vestían con harapos, vivían en el faro abandonado, pero eran extranjeros, y el taxista nos miraba por el espejo y no nos preguntaba a qué veníamos. Toda esta historia nos había inquietado un poco. Más gringos, más hippies. Nos trataba como afuereños y no extranjeros, y pensé que a lo mejor era porque desde el principio Enrique había especificado rudamente que éramos americanos. Alquilamos un cuarto. No era la casita maravillosa, aislada y toda blanca, cuyas puertas se abrían al mar. No era la arena translúcida y llena de silencios y caparazones nacarados que uno imagina cuando piensa en una isla desierta en Grecia. Era una casa bastante horrenda y llena de colorines.
más apropiada para el suburbio frío de una ciudad sobrepoblada que para ese sol ardiente que nos caía encima sin darnos tiempo a nada. Como un panal, cuartos llenos de puertas, de pasillitos, de carpetitas tejidas y de fotos de familia, objetos de plástico, recuerdos de boda y calendarios de rubias voluptuosas grotescamente exóticas con textos en griego al pie. Nuestro cuarto era pequeño, cargado de mesas y roperos y una cama enorme. 2 ventanas. Alquilamos también el uso de la cocina, junto a la cual había un baño hecho de mosaicos baratos y sin agua. Afuera, en la entrada, había una especie de plataforma de cemento en torno a un pozo. Ahí se bañaba todo mundo cuando se bañaba. El agua era cristalina, pura, helada. Alrededor de la casa, una pequeña huerta, y más allá un gran terreno baldío. Basura, maleza y moscas. Ladrillos rotos y olivos polvosos separaban la casa del pueblo. Atado a uno de estos olivos, había un perro que giraba incansablemente hasta enrollarse por completo, y luego en sentido contrario. Cuando se aburría de este ejercicio, se trepaba al árbol con un certero salto, y ahí parecía meditar largamente, ladrando de cuando en cuando y sin motivo especial. Hacía 6 años que estaba ahí. Luego encontramos un cobertizo de madera en donde se guardaban las herramientas, y con la autorización de nuestra casera, que nos veía organizarnos un tanto sorprendida, hicimos una especie de estudio que con el tiempo fue convirtiéndose en observatorio de arañas. Así nos instalamos, sintiendo un optimismo casi histérico. Y después bajamos a conocer el pueblo. Son tan transparentes los sitios la primera vez que uno los ve, tan desprovistos de tormentos e ironías, tan secundaria la manera en que el espacio está distribuido o los colores combinados, tan inocentes las puertas y ventanas, y los cuadros que cuelgan, y los objetos que yacen por ahí con su aire de permanencia indiscutible. Pero es que además este era un café conmovedor, porque tenía un cierto aire de adaptabilidad a la vida que se iba desdoblando idéntica, cambiando solo por lo bajo, a causa de la distracción de alguien que sin querer había corrido con el pie la mesa de su sitio eterno, o había olvidado una bolsita de papel marrón barato en que quedaría ahí para siempre. Y no era solo que era diminuto, era que había latas enormes y polvosas de aceite de oliva que se iban acumulando, invadiéndolo todo, y que nuestra casera debía sacudir una a una cada vez para encontrar la única llena. Un café en donde todo era azul añil, y luego 1000 colores despedazados por todas partes, en donde había que blanquear el piso periódicamente con una escobilla rala y tiesa, porque las manchas no salían pese a las vigorosas lavadas diarias. No obstante, un implacable olor o la amenaza de un olor a trapo siempre húmedo, de aceite 1000 veces recalentado, persistía, y poco a poco acababa por asociarse con el hambre. Nuestra casera, Irini, era una mujer bajita, de color saludable, la cara redonda y ojos muy azules, la cacique del pueblo prácticamente. Durante 40 años había trabajado sin descanso. Nos contaba entusiasmada esa primera noche, aceptando nuestra sonrisa cortés, llena de buenas intenciones. Tenía 2 hijas casadas y un hijo marinero que volvería un día, y un marido enfermo de un perfil largo y melancólico,
inverosímilmente apuesto, que observaba el mar apenas respondiendo a los saludos de la gente que pasaba. Caminaba con dificultad, con una lentitud medio sensual, luciendo una sonrisa dulce y apartada que dejaba por fuera la actividad febril de su mujer. Era así, nos decía Irini, con sus manos regordetas. No la podía ayudar gran cosa. Estaba enfermo. A Enrique lo invadía una curiosidad amable, dispuesta y optimista, que le dictaba las preguntas. ¿De qué vivían? ¿Pescaban a diario? Más gestos que palabras, y lo veía animarse, encariñarse con su nueva situación. Recordaba su cara ensombrecida de unos meses antes, la súbita idea de venirnos a Grecia y tratar de comenzar de nuevo. Veía, o por segunda vez descubría, cómo después de haberlo olvidado imperdonablemente, su calma envidiable y sospechosa, sus ganas de vivir a su manera, valiente y al mismo tiempo hipócrita, porque decía con su mirada quieta, no concebía el estar sufriendo a causa de alguien cuando tenía tanto que hacer con esto de vivir. Sentirse atormentado resultaba fatigante. ¿Por qué lo llamaba hipócrita? La acusación se me salía al percibir su impecable honor y dignidad a la española, y comprendía que le era imposible mentir. Y si lo hacía, era porque tenía motivos muy precisos que convertían a la mentira en una opción noble, casi heroica. Esa manera suave de mirar, directa, entre pudor y ansia de distancia, que a veces, inopinadamente, dejaba evaporar, permitiendo un asombroso contacto, real e ineludible, que le era siempre agradecido. Increíble. Desde ese primer día conocimos a los gringos, que en realidad eran de todas partes, no solo gringos, hasta un brasileño había, pero en inglés, gringos. Gringos jugando a la bondad y al mensaje de paz todos. Un tenue imperialismo emotivo. Enrique se retrajo de inmediato. Nos miraron con curiosidad, pero no nos hablaron. Nosotros comíamos con la cabeza baja. Enrique hablaba de mil cosas, deslizaba frases inocentes sobre el sincretismo y la alternancia que él adora, y fingía una naturalidad violenta, y ambos jugábamos a estar en un café en cualquier parte del mundo. En ese momento teníamos miedo los dos. Su cara había vuelto a ensombrecerse y yo lo odiaba. Teníamos miedo de ver esfumarse ese alivio que habíamos creído sentir y quedar atrapados eternamente en la borrosa incomodidad en que habíamos estado viviendo. Irini y Cristos se convertían de golpe en implacables símbolos de lo ajeno, y la muda clientela griega, con su aire apacible y sus miradas indiferentemente fijas, eran una burla despiadada. La desesperación estaba sofocando. A Enrique no. Él simplemente se había cerrado a todo y se negaba a oír la música y las risas, y esa alegría ruidosa y sentimental que había invadido el café. Era solo el primer día, y ya sentía que odiaba al pueblo y a su gente, y a ese tiempo largo y quieto que habíamos propiciado con tanta meticulosidad. Los celos son terribles, capaces de llevarlo a uno hasta Grecia. Y cuando son justificados, peor. Son una afrenta personal. Y ese café por la mañana,
el autobús siempre repleto, la espera interminable en una tienda porque el de enfrente de pronto debe averiguar cosas palpablemente inútiles. Porque ¿a quién le importa si la marca de té que pide ha desaparecido? El odio es fatigante y luego el amor y la nostalgia, cuando uno precia tanto la cotidianidad que parece inviolable. Estamos metidos en la isla, otra vez, la aldea. Desde hace 2 semanas, y es exacto decir metidos. La paz no ha comenzado a dejarse sentir, y cuando la exasperación se infla, uno de los dos explica que es el sol. El sol no es poca cosa, es cierto, con excepción de las primeras horas de la mañana en que la frescura es deliciosa, y Enrique aún duerme mientras yo cruzo la maleza para traer el pan caliente. El resto del tiempo, el sol está cayendo desplomándose sobre nosotros con una crueldad inusitada. No hay quien lo resista. El café, en el cuarto o en la choza de herramientas, los techos trepidan de calor. El mar despide oleadas reverberantes. El cerro adquiere una aureola polvosa y los olivos parecen marchitarse con resignación. Nos arrastramos penosamente por los mosaicos fríos, buscando un rincón donde dejarnos caer semimoribundos a ver el tiempo transcurrir. Por todas partes hay un silencio agobiante, mezclado a veces con el esperanzante chapaleo de alguien que está lavando ropa. Nos rehuimos, pero si lo encuentro, le propongo ir a tomar algo al café. Nos adentramos tristes en la maleza seca para salir del otro lado a la pequeña plaza. Envidio la vida diaria de esas casas que lo bordean. En un extremo hay una escalera ancha y blanca, con una hilera rígida de olivos muy adustos, un poco más verdes que los otros. Sube hacia el monte y de pronto abruptamente se interrumpe. A veces me voy a sentar ahí y me empapo de sonidos incomprensibles y de olores domésticos. Me siento espantosamente sola. Sufro imaginando a Enrique achicharrándose solo en alguna parte. Mi amor abandonado, mi nostalgia, es una amenaza que me ronda y que no acepto, no con este calor. El techo del café proyecta una sombra larga y delgada del lado que da al mar. Varios hombres se sientan allí en silencio, hilera mirando. No hay viento. El puerto azul violeta parece un cuadro mal pintado por algún triste artista inglés. Hay que luchar con las avispas que rondan monótonamente las bocas de las botellas. Se ha sabido de alguien que al tragarse una y recibir el consiguiente picotazo, murió de la asfixia consiguiente. Enrique lee. Lo veo tan separado, tan sumergido en sí, que siento ganas de tocarlo. Decir su nombre, saber que está ahí, adentro de su cuerpo. Me mira y sonríe con ese gesto nuevo que le ha crecido en los últimos tiempos. No sé qué significa. Sospecho que ha cambiado. Sospecho que está a punto de hacer algo. Sospecho que me odia. Pero está bien, lo veo bien. Tal vez esté encontrando esa paz que yo no siento aún. A lo mejor ha comenzado a diluirse en este pueblo duro e impenetrable que es ahora nuestro mundo. Frente a nosotros, al borde del agua,
Irini lava unos pescados. No creo que piense ni se diga cosas. Creo más bien se vuelve un poco esto que está haciendo. El agua hace brillar sus manos rojas y rugosas. Me da un poco de envidia. Continuará. Escucha el final de la historia el próximo jueves a las 12 del día en nuestra sesión virtual del Club de Lectura.